Una vez más, Iglesia, nuestro Dios tiene, como decía, una palabra de parte de su corazón, de lo más profundo de su corazón para su Iglesia. Vamos a recibirla con el corazón abierto, con los oídos abiertos, con nuestra mente abierta. En el nombre de Jesús, bendecimos a todas aquellas personas que van a ver este vídeo y escuchar esta palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, si me quieren acompañar a nuestras Biblias en la página 977, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Amén. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 8, que dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, siendo visto por ellos, de ellos por 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Amén. Vemos aquí como nuestro Dios le da instrucciones a sus discípulos y les dice que van a recibir poder. Y les dice que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ellos, el Espíritu Santo. Es cuando van a recibir poder. Es cuando van a recibir poder. ¿Y para qué? Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todavía no había venido el Espíritu Santo, no había descendido el Espíritu Santo. Todavía no había comenzado la iglesia. Todavía no había comenzado la iglesia, no había sido Pentecostés, que fue poco después. Porque el Señor después de esto, poquito después de esto, le vieron que se le fue ascendido al cielo. Fue ascendido al cielo. El Señor puso esta palabra en mi corazón y me hizo sentir que hay muchas personas, muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios, que están esperando ese pistoletazo de salida de parte de nuestro Dios, de parte del Espíritu Santo, que les diga: ahora puedes ir, ahora lo puedes hacer. Porque no saben si todavía pueden ir a hacer la obra que ellos sienten en su corazón de hacer. Y nuestro Dios hoy da la respuesta a esa duda, a esa incertidumbre, a esa preocupación que tienen muchos hijos y muchas hijas de Dios. Y no solamente de pocos días que la tengan, sino incluso de años. Que no han ido a hacer la obra que Dios ha puesto en su corazón y en su mente. O la tarea que ha puesto nuestro Dios en su mente y en su corazón. Porque tiene esa incertidumbre. ¿Podré hacerlo, no podré hacerlo? El Señor querrá que lo haga, no querrá que lo haga. Estaré equivocado, estaré equivocada. El Señor te da la respuesta hoy, mi hermano, mi hermana. Te va a dar la respuesta. Lo primero que nos dice el Señor es que en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Solamente se puede salir a la obra en Cristo Jesús si se tiene el Espíritu Santo. Aquí lo está diciendo nuestro Dios. Porque le está dando aquí, en el contexto es que le está dando instrucciones a sus discípulos de que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran, hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo, hasta que recibieran poder del Espíritu Santo. Que no salieran de Jerusalén, no fueran a ningún sitio. Entonces, poco más adelante, en el versículo 12 del mismo capítulo, dice, y entonces se volvieron a Jerusalén, sus discípulos, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos unánimes orando. Versículo 15. Y en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los discípulos. El número de las personas allí reunidas era como de 120. Como de 120 personas. Estaban en el lugar donde el Señor les dijo que no salieran. Y ellos se pusieron a orar. El Señor les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder, hasta que hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se fueron a orar y perseveraban en la oración con todos los demás, y eran como 120 juntos, reunidos. Estaban todos reunidos. Entonces, la clave está en todo esto, es perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. El Señor les dijo, espere hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hasta que recibáis el Espíritu Santo de la promesa. Hasta que seáis bautizados con el Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, no podemos ir a la obra hacer la obra que Dios ha puesto en nuestros corazones si no hemos recibido el Espíritu Santo. Si no lo hemos recibido. Pero hoy el Señor está diciendo las cosas paso a paso, está mostrando paso a paso. Y lo primero, en toda la respuesta que va a dar a este tema, a esta pregunta, la primera parte es, no se puede ir a hacer la obra si no se tiene al Espíritu Santo. Si no se ha nacido de nuevo, si no se ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Porque no se está bajo la cobertura del Señor, no se está bajo la protección de Dios, no se tiene a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué hacer cuando la persona tiene dudas sobre su llamado, sobre la obra que el Señor le ha llamado a hacer? Versículo 14, todos estos perseveraban unánime en oración y ruego. Orar al Señor. Número 2, orar al Señor y perseverar en la oración antes de hacer la obra, porque el Señor, ya teniendo la persona esas dos cosas, ya está en comunión con el Señor. Tiene al Espíritu Santo y está en oración delante del Señor. Constante, es perseverante. Y el Señor llama a la oración antes de hacer la obra. Siempre hay que orar, por supuesto. Pero antes de ir a hacer la obra, siempre tenemos que ir a la oración. Y siempre tenemos que perseverar en la oración, porque es donde recibimos, donde el Señor nos ministra a nosotros. Donde el Señor nos ministra, quita de nosotros todo aquello que no le agrada. Donde el Señor nos fortalece
nos anima y nos da ese poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, nos fortalece en Cristo Jesús para poder seguir adelante. ¿Cuántas personas han estado, mi hermana, han estado con el desanimado y han ido a la oración y el Señor les ha levantado? ¿Quiénes? ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Es el único lugar donde podemos encontrar refrigerio para nuestros huesos y para nuestra alma. Podemos encontrar liberación, sanidad y salvación a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en la oración. Por eso estaban 120, eran como 120. Perseveraban en la oración y en el ruego a Dios, rogándole a Dios por todas las cosas. No puedes ir, mi hermano, mi hermana, no podemos ir a hacer la obra sin antes darnos la vuelta y ponernos de rodillas a orar a nuestro Dios. Porque si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal, sí, somos salvos y todo lo que engloba ahí, la gracia de Dios sobre nosotros. Pero cuando vamos a ir a servir al Señor en la obra que el Señor nos haya llamado, en la tarea que el Señor nos haya llamado, tenemos que ir a la oración y perseverar en la oración, porque es donde nosotros recibimos la fuerza. Cuando estamos mal recibimos la fuerza y cuando estamos bien recibimos la fuerza también. La oración es hablar con Dios, es la comunión con Dios. Cuanto menos se ora, más se enfría la persona, más se distancia de nuestro Dios. Nuestro Dios nunca se distancia de sus hijos. Son sus hijos los que nos distanciamos de nuestro Dios cuando nos empezamos a enfriar. ¿Por qué? Porque no oramos. Orar no es estar 4 horas ahí hablando de lo mismo o de 50.000 cosas diferentes. Cuando alguien va a hablar con alguien que aprecia muchísimo, le presta toda la atención. Le presta toda la atención. Y si por circunstancias no puede hablar sino 2 minutos, 2 minutos, porque la circunstancia no da para más, aprovecha esos 2 minutos al máximo. Así tenemos que ser con nuestro Dios en la oración. Cuando oramos al Señor, estar muy atentos al Señor, tener muy claro que vamos a hablar con nuestro Dios y que nuestro Dios está presente. No es que vamos a hablar y ahí dejamos el mensaje como quien deja una nota y ya. No, después de orar hay que esperar. Oramos al Señor, estamos de rodillas, oramos al Señor, nuestro Dios, y le damos gracias. Y cuando terminamos de orar, de darle gracias, de rogarle por cosas, y luego tenemos sí o sí que guardar silencio en la misma posición unos momentos, porque la conversación entre dos o entre varias personas es, uno habla y otro escucha, pero también el otro tiene que tener la oportunidad de responder. ¿Quién dice amén a eso? Porque muchas personas dicen, es que Dios no me habla. Oro y Dios no me habla. ¿Le das tiempo a que te hable? ¿Le das tiempo a que te hable? Cuando tú oras y estás de rodillas ahí, estás hablando con nuestro Señor y le abres tu corazón y le hablas de todas las cosas que le hablas y le das tanto las gracias y eso. Después cuando terminas de hablar y de orar al Señor, tú guardas silencio, guardamos silencio por unos momentos esperando la respuesta de nuestro Dios. Si no lo estás haciendo, si no lo estamos haciendo, no estamos dando lugar a que nuestro Dios nos responda o nos pueda responder en ese momento, porque nuestro Dios es el Dios vivo. Nuestro Dios puede hablar al oído, al espíritu, al corazón, a la mente. Puede hablar en ese momento o más tarde, cuando el Señor le plazca. Pero nuestro Dios es el buen pastor y sabe lo que necesitan sus ovejas. Y sabe si necesita una respuesta inmediata. Nuestro Dios es divino y soberano en su voluntad y hace las cosas a su forma y manera cuando Él quiere. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Somos nosotros los que tenemos que esperar por el Señor, dándole gracias. Y si el Señor no nos responde en un mes, tenemos que decir gracias, Señor, porque por un propósito es. Por algún propósito. Dios no me habló, estuve orando todo el mes y no me contestó.
A nuestro Dios no se le puede reclamar. No le podemos reclamar a nuestro Dios. ¿Quién de entre todos los que hay en la tierra, nacido de mujer, le puede reclamar a nuestro Dios? Después de haber muerto en la cruz. Nadie. Nadie le puede reclamar a nuestro Dios. No me contestaste, no me hablaste, no me diste esto, no me hiciste lo... No. Señor, te rogué, te pedí, hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Así como tenemos que andar con nuestro Dios. Es porque es nuestro Dios. Es nuestro Dios. A nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra hermana, podemos tener, a nuestro amigo, nuestra amiga, podemos tener, incluso con nuestro jefe en el trabajo, podemos tener una diferencia de opinión y en un contexto de respeto le podemos decir, pues yo pienso que esto tal vez sería mejor así antes que así. Ah, pues no, mira, hazlo así porque... No, tienes que hacerlo así. No, en nuestro Dios no es así. No se le puede hablar así, no se le debe hablar así. Nuestro Dios es nuestro Dios, es el único Dios verdadero. Y cuando alguien se enfada con Dios, con nuestro Dios, con su Dios, con nuestro Dios, cuando alguien se enfada, se molesta porque Dios no me contesta, no me dice, ¿sabes lo que hace nuestro Dios? Te hace así con las manos. Te hace así con las manos. Para que veas las marcas de los clavos de la cruz. Para que veamos las marcas de los clavos. Y es así como Tomás se abre aquí la ropita para que, y coge nuestros dedos y los mete en la llaga. Aquí. Para que sepamos cuánto sufrimiento tuvo Él por nosotros. Y si tuvo todo ese sufrimiento, ¿cuánto más no nos va a dar las cosas buenas? ¿Quién dice amén a eso? Entonces, el amor de nuestro Dios por nosotros no lo siente nadie, ni tiene parangón con nadie. Es único. Nuestro Dios nos ama de una forma única. Por eso, mi hermano y mi hermana, todo enfado con Dios, toda molestia para con Dios, no tiene lugar. Si un día te enfadas con nuestro Dios, si un día te molesta con nuestro Dios, porque no te contesta, porque no te responde, porque no te dio esto, porque no aquello, acuérdate que Él hace así con las manos, para que veas las marcas de los clavos en la cruz. Y acuérdate de que, como Tomás, que le cogió la mano, mete los dedos aquí, Tomás, no seas incrédulo. Que esta es donde me clavaron la lanza. Cuando estaba allí, muriendo por ti, por amor a ti. Es que el amor de nuestro Dios es lo más grande que hay. Nuestro Dios es lo más grande que hay. Por eso tenemos que tener el concepto real y verdadero y correcto de nuestro Dios. ¿Cuál es ese concepto? Que es el amor. Es el amor. En la cruz está el amor perfecto. Estaba el amor perfecto. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios fue el matadero por nosotros. Murió por nosotros. Porque no nos contesta a tiempo, porque no nos dio aquello. Pues dejemos que sea nuestro Dios quien dirija nuestra vida, porque es lo que nos conviene. Es lo que nos conviene. Porque nosotros podemos estar equivocados. O el Señor puede estar haciendo que nosotros tengamos que esperar o andar por otro camino. Nos puede hacer andar por otro camino. ¿Qué hago yo en esta vida, en este camino de esta vida? Señor, ¿por dónde estoy? ¿Cómo estoy así ahora? Déjale esas cuentas, dejémosle esas cuentas al Señor. Dejémosle esas cuentas al Señor. Porque Él tiene un propósito para cada uno de sus hijos e hijas. Y muchos de esos propósitos son enseñarnos cosas para perfeccionarnos, para que tengamos más paciencia, para que seamos cristianos más maduros o cristianas más maduras, para que podamos ayudar mejor a otras personas, porque nos esté preparando para otra tarea,
para la tarea que nos ha llamado. Pero las marcas de los clavos, mi hermano, mi hermana, acuérdate siempre. Eso representa, es símbolo del amor de Dios. Del amor de Dios. Y no te vayas a la obra. Por último, para ir terminando, no te vayas a la obra sin tener el Espíritu Santo y sin que Dios te lo mande. Vámonos en el mismo libro de Hechos, capítulo 19, para ir terminando. Hechos, capítulo 19, versículo 13. Díganme cuando estén por ahí. Versículo 13 y siguiente, que dice: pero algunos de los judíos vagabundos exorcistas intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuramos por Jesús el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Esteban, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. 7 hijos que hacían eso. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y en el nombre del Señor Jesús era magnificado. Y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Esos 7 personas, 7 hijos de ese hombre, no tenían el Espíritu Santo. No estaban bajo la protección de Dios, no los mandó el Señor. En este caso, a ministrar liberación, a entrar en guerra espiritual, a ayudar a otras personas. No los mandó. No tenían el Espíritu Santo, no habían recibido al Señor, no lo habían aceptado como su Señor y Salvador personal, no estaban bajo su protección. No, por tanto no tenían poder sobre los demonios, sobre los espíritus malos. Que no tiene a Cristo, no tiene poder sobre los demonios. Y cómo el demonio habló a través, el demonio que tenía ese hombre, un demoniado, cómo habló y lo dijo claro, para testimonio. Aquí está escrito en la palabra de Dios, para testimonio, para esta enseñanza. Por eso hay que esperar en el Señor, por eso hay que prepararse en el Señor. Por eso hay que tener al Señor, tener al Espíritu Santo, porque es el que nos da el poder. En este caso, la liberación espiritual, la guerra espiritual, ayudar a otros, porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra demonios, huestes de maldad. Son los enemigos. No es el vecino que siempre nos hace lo mismo, o aquel en el trabajo que nos hace... No, esos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los que están detrás espiritualmente hablando. Y que pueden estar utilizando esas personas porque no tienen a Cristo para hacernos la vida imposible a los hijos e hijas de Dios. Pero la palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién dice amén a eso? Amén. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Estás en Cristo, Dios te guarda. No estás en Cristo, vente a Cristo hoy porque mañana puede ser tarde. No te vaya a pasar y no te vayas a la obra ni a hacer nada si no tienes a Cristo y no has recibido el poder de Dios. No sea que te pase igual o peor que a estos 7 hijos de este tal Esteban. Amén. Amén. Miren cómo los demonios conocían a Pablo y sabían quién era el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero. Así que mi hermano, mi hermana, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero para la obra que nos llame Dios, sea una tarea, sea otra, tenemos que estar en Cristo Jesús y recibir poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Para poder realizar la obra de Dios a la que el Señor nos haya llamado. Así nuestro Dios hoy responde a esa pregunta que el Señor me ha hecho sentir, que muchas personas, esa incertidumbre que tenía y tiene muchas personas, hoy la aclara el Señor con su palabra. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Pues mi hermano, mi hermana, el Señor te bendice. Desde la Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.